Hola amigos, aquí veremos la solución de otro problema de estática en dos dimensiones, en este caso otra barra sometida a distintas fuerzas. Las herramientas necesarias para poder resolver el problema las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde podrán encontrar cómo son los torques en dos dimensiones y las condiciones de equilibrio que nos aseguran la no traslación ni rotación para el sistema que estamos estudiando. Y el problema nos dice, la barra horizontal tiene una masa de 50 kilogramos y tiene una longitud de 3L. La cuerda está amarrada a una distancia L del extremo libre de la barra y el otro extremo está unido a una rótula en la pared. Si en su extremo libre soporta una fuerza de 580 N, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de reacción que ejerce la rótula? Para comenzar, veamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre nuestra barra y en qué punto lo hacen. Por ejemplo, podríamos comenzar por esta cuerda que ejerce una tensión en esta dirección, en este punto que está a una distancia L del extremo libre. Por aquí veríamos el peso de este cuerpo de 580 N que le vamos a poner peso M grande. Por supuesto, esta barra tiene una masa de 50 kilogramos que el peso asociado a esto va a estar actuando en el centro de masa, que suponemos que es una barra uniforme, de modo que va a estar actuando en el centro geométrico de nuestra barra, en la mitad en este caso, que si la barra tiene una longitud de 3L, entonces esta distancia va a ser de 3L medios. A esta fuerza le vamos a llamar peso. Y por último vamos a tener una reacción que ejerce la articulación que está por acá, que es la magnitud de hecho de la fuerza que queremos encontrar por el enunciado, y a esa le vamos a denominar R. Por ahora nosotros no sabemos hacia dónde va esta fuerza, no tenemos nada de información con respecto a ella, así que la vamos a dejar genéricamente hacia la derecha y hacia arriba. Ahora, llevando todo esto al diagrama de cuerpo libre, vamos a tener aquí la fuerza de tensión, que hace un ángulo de 15 grados con respecto al horizontal. Vamos a tener el peso de nuestra barra, que le vamos a llamar P. Vamos a tener la otra fuerza, que sabemos que es de 580 N, es ese peso M que denotamos por acá. Y tendríamos la reacción que ejerce la articulación, que como habíamos dicho no sabemos hacia dónde va, así que vamos a decir que va hacia la derecha y hacia arriba, y vamos a ver cómo nos dan las ecuaciones de movimiento la respuesta a esto. Las ecuaciones de movimiento que se desprenden de acá son las siguientes. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a tener la componente de la reacción, que es reacción Y. Si ustedes quieren, podrían calcular el cateto que tenemos por acá, eso sería más tensión por el seno de 15 grados, o si ustedes han visto otros videos, pueden hacer esto con la tensión seno del ángulo, que en este caso sería de 180 menos 15 grados, que es seno de 165, les va a dar esta componente, menos el peso y menos el otro peso de 580 N, y todo esto debe ser cero por las condiciones de equilibrio. Y por otro lado tendríamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, que nos aparece por acá la reacción en X, menos la componente de la tensión, que sería T por el coseno de 15 grados, o nuevamente ustedes pueden proyectar en el eje X y se van a dar cuenta de que el valor de esto es parecido con el coseno de 165 grados. Y esto tiene que ser igual a 0. Si analizamos un poco las ecuaciones, veríamos que tenemos una incógnita por acá, la componente Y, la componente X y la magnitud de la tensión. Acá tenemos una sola incógnita. El peso lo conocemos, la otra fuerza también. Así que tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Eso no lo podemos resolver porque al menos vamos a necesitar de tres ecuaciones. Entonces para eso vamos a ver qué pasa con la sumatoria de torques con respecto a algún punto. Vamos a seguir la recomendación que hemos comentado en otros videos y vamos a hacer la sumatoria de torques con respecto a la articulación, que a este punto le vamos a llamar O. Entonces vamos a ver sumatoria de torques con respecto al punto O, y en principio cada una de las fuerzas va a generar un torque, de modo que nos quedaría el torque generado por la fuerza R, más el torque generado por el peso, más el torque generado por la masa que está en el otro extremo, y más el torque generado por la tensión. Y todo esto tiene que ser cero por la otra condición de equilibrio, que nos dice que este sistema no va a rotar. Para ver el torque que genera una fuerza con respecto a este eje de rotación, vamos a acordarnos de la definición. Tendríamos que el torque generado por la fuerza F depende de el vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, la magnitud de este vector en verdad, la magnitud de la fuerza y por el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Así que la recomendación es dibujar los vectores para poder calcular los ángulos. Comencemos por ejemplo con la fuerza M que está por acá. Entonces diríamos que el torque M va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es la magnitud de este peso M grande,
por la magnitud del vector, que ese vector lo vamos a dibujar desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, o sea, sería más o menos esto, que la longitud de ese vector es exactamente 3L, según lo que vemos del enunciado, porque esto corresponde a la longitud de la barra. Así que vamos a tener magnitud de este vector por el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar estos dos vectores. Vamos a dibujar el vector R, vamos a dibujar la fuerza, que en este caso sería peso M grande, y ver cuál es el menor ángulo que hay entre ellos, que en este caso es 90 grados. Y lo que hay que ver es cuál es el sentido de este torque, puede ser positivo o negativo por convenio. Nosotros vamos a elegir el sentido tal que si la fuerza aplicada en este punto nos genera una rotación en sentido horario, que de hecho es lo que hace esta fuerza, entonces diríamos que eso es negativo, y para el otro caso que si es en sentido antihorario va a ser positivo. Otra forma de ver esto es poner estos dos vectores cola con cola, y si R tiene que ir hacia el vector fuerza siguiendo una rotación en sentido horario, como es este caso, entonces vamos a poner un signo menos. Así que poniendo esto acá, nos quedaría que el peso que tenemos acá, esa fuerza que es de 580 newton, la magnitud de R es el largo de la barra, que es 3L. Por ahora no sabemos cuánto es L, pero lo vamos a dejar así. Y por el seno de 90, que eso es un 1. Así que por este lado nos quedaría que el primer torque es de menos 3 por 580, que a ver si ponemos esto en la calculadora nos va a dar algo así como menos 1740 newton por metro. Aprovechando lo que tenemos acá, podríamos calcular el torque del peso, en donde esto va a ser la magnitud del peso, la magnitud del vector R que tenemos que dibujar ahora, por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Nuevamente el vector va a ir desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, que sería ese vector de longitud 3L medios, como habíamos comentado previamente. Y si dibujamos estos dos vectores cola con cola, nuevamente vamos a darnos cuenta de que el ángulo que hay entre estos dos vectores es de 90 grados, similar a la situación anterior. Así que esto sería 90 grados, el sentido de rotación sería sentido negativo porque la rotación sería en sentido horario, así que nos vamos a quedar con menos la magnitud del peso por la magnitud de este vector R por el seno de 90 grados, que eso es 1, así que esto va a ser menos la magnitud del peso. Acá tenemos que es una masa de 50 kilogramos, la fuerza-peso multiplicamos por 10, ¿cierto? Por la aceleración de gravedad. Para tener el peso nos quedaría entonces 500 newton. ¿A qué distancia está actuando? Dijimos que a 3L medios, a la mitad de la barra, ¿cierto? Con respecto al eje de rotación. Así que esto sería 3L medios por el seno de 90, que es 1. Y esto nos va a dar 1500 entre 2, eso es menos 750 veces L. Esto sabemos que va a estar medido en newton metros, así que lo vamos a dejar así. Y aquí me di cuenta, no puse el factor L de este término de acá. Ya, así que menos 1740 L por newton metro, ¿sí? Que es la unidad de medida. Vamos ahora al torque generado por la tensión. Vamos a poner que esto es torque de la tensión igual a la magnitud de la tensión. Que ojo, esto no lo conocemos por ahora. La magnitud del vector R, que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, por el seno del menor ángulo entre estos dos vectores. Así que vamos a dibujar el vector. Vamos a ir desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Sería algo así. Vemos que nos queda una distancia L libre, así que la magnitud de este vector es de 2L. Y este vector va hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces mejor lo vamos a dibujar. Tendríamos por un lado la tensión. Tenemos por el otro lado el vector R. Recuerden que los tenemos que dibujar cola con cola. Y aquí vamos a ver el menor ángulo que hay entre estos dos vectores, que es este ángulo que está por acá. Pero nosotros tenemos como referencia estos 15 grados de aquí. Así que lo vamos a poner. Y como todo esto tiene que sumar 180, entonces el ángulo que está por acá debe ser 165 grados, que es el menor ángulo que hay entre este vector R y la tensión. Así que vamos a poner eso, seno de 165 grados. Y lo otro es que la rotación que genera esta tensión, si estuviera actuando sola, sería en sentido antihorario, o como podríamos ver de acá, R para llegar a la tensión tiene que moverse en sentido antihorario, y según nuestro convenio esto tiene que ser positivo. Así que vamos a poner esto, nos quedaría más. La magnitud de la tensión no la conocemos. R sabemos que es de 2L de longitud por el seno de 165. Así que vamos a dejar esto en términos de T y de L.
y nos quedaría 2 por seno de 165. Esto nos va a dar un 0,52 positivo, 0,52 veces L por T, que es nuestra incógnita. Con eso tendríamos el torque de la tensión. Y por último nos quedaría el torque de esta reacción, que es, a ver si le ponemos en otro color, ahora sí, M de R. Nuevamente, esto es la magnitud de la fuerza, la magnitud del vector, por el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores, que en realidad no lo conozco, y es porque no conocemos cuál es el sentido de R. Sin embargo, sabemos que si dibujamos el vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza está aplicada exactamente en el eje de rotación, porque está aplicada aquí en nuestra bisagra, en la rótula. De modo que esta distancia es cero y no genera torque. Así que, sin importar que no conocemos la magnitud, tampoco conocemos el ángulo, podemos asegurar que el torque que genera esta fuerza con respecto a este eje de rotación es cero. Entonces ya tenemos el torque de cada una de las fuerzas y podemos volver a nuestra ecuación de movimiento. Y al reemplazar cada uno de los torques que hemos calculado nos daría esta ecuación, reemplazando uno a uno el torque de la reacción, el torque del peso, el torque de la masa que está colgando al otro extremo y el torque de la tensión. Así que, como verán, tenemos aquí una única incógnita, que es la magnitud de la tensión. Vemos que el factor L se puede simplificar porque aparece en todos los términos, ¿cierto? Bueno, esto es un 0, ¿cierto? 0 por L. Así que vamos a poder despejar cuánto vale la tensión. Y nos quedaría algo así como que 0,52 veces la tensión es igual a 1740, esto lo llevamos al otro lado positivo, más los 750 de este otro término que sería el peso, y entonces sumando todo eso, 1740 más 750 nos da 2490, y por lo tanto al despejar encontramos que la magnitud de la tensión es de 2490 entre 0,52. Así que al dividir esto, 2490 entre 0,52, eso nos va a dar algo así como 4000, a ver, 4788, 4788,46, y no nos olvidemos que esto es una fuerza, así que está medida en Newton. Y con eso despejamos una de las incógnitas que teníamos acá, y ahora podemos volver y recuperar estas ecuaciones de movimiento. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, así que sí lo podemos resolver. Entonces vamos a la resolución. Vamos a reemplazar la tensión que habíamos calculado recién y vamos a poder encontrar las componentes de la reacción. De la ecuación en X, vamos a darnos cuenta de que la reacción en X vale T coseno de 15 grados, que esto sería 4788,46 por el coseno de 15 grados. Y entonces al reemplazar esto en la calculadora, a ver, 4788,46 por el coseno de 15 grados, esto nos da 4625,30 newton aproximadamente. Esto nos dice que va hacia la derecha porque es positivo. Y de la segunda ecuación, que sería la ecuación en el eje Y, vamos a encontrar que la componente Y de la reacción va a ser el peso más el otro peso menos tensión por el seno de 15 grados. Nuevamente reemplazamos. El peso dijimos que eran 500 newton. El otro peso es de 580, que es la fuerza en el fondo que está haciendo en este otro extremo. 580 newton menos 4788,46. Y el resultado de esto, a ver si lo ponemos en la calculadora, sería 500, perdón, esto por el seno de 15 grados, que no se me vaya a olvidar. Entonces 500 más 580 menos 4788,46 seno de 15 grados. Esto nos da un valor de menos 159,34 newton. Eso significa que la componente I de esta reacción en realidad no iba hacia arriba, sino que es hacia abajo. Si arreglamos esto, entonces el diagrama de cuerpo libre no debiera ser así. Esta fuerza de reacción no va en esta orientación, sino que va hacia la derecha y hacia abajo. Sería más o menos esto. Con esta magnitud, bueno, con la magnitud en realidad que vamos a encontrar, pero con una componente en el eje X muy hacia la derecha de 4625 newton aproximadamente, y la componente Y que es hacia abajo de 160 newton aproximadamente.
Y con esto podemos reescribir el vector. Sabemos que el vector R, que es la reacción, es la componente X por I unitario más la componente Y por el vector J unitario. Esto nos daría lo que encontramos recién, 4625,30 por I unitario menos 159,34. En J unitario todo esto medido en Newton. Y la magnitud, que es de hecho lo que nos preguntan en el enunciado, es magnitud igual a la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Todo esto bajo la raíz cuadrada, no nos olvidemos. Así que vamos a hacer el reemplazo. Nos quedaría 4625,30 al cuadrado más 159,34. Todo eso al cuadrado. Le tomamos la raíz cuadrada y nos daría un valor de 4628,04 newton. Y esa sería la magnitud de esta reacción que ejerce la rótula en el extremo de la pared. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál será el valor de la tensión T si el sistema soporta una fuerza de 700 newton en su extremo libre? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.